Bueno, podría que esto caiga dentro de una categoría de demasiada información, pero cuando estábamos casados por 4 meses, solo 4 meses, mi esposa se embarazó. Y le hice a ella la pregunta que tú te estás haciendo. ¿Por qué harías eso? Para ser sincero, ella está mucho más preparada para tener un bebé que yo. Ella tiene estos instintos maternos naturales increíbles y yo no tanto. Yo aún era estudiante de universidad cuando eso sucedió. Ni siquiera tenía yo un trabajo verdadero. Y luego tengo a un hijo que viene en camino. Y recuerdo tomar largas caminatas con Dios. Y cuando estaba como alegando con Dios, diciéndole, ¿por qué dejaste que esto sucedería? Y pues sé que ahí estabas tú, pero el problema no, para mí no era solamente que yo no tenía un trabajo. El problema es que yo no tuve un modelo de una familia saludable. Entonces yo no estaba seguro que podía ser un buen esposo. Y ahora tengo que ser un papá. Y fue un momento en el que simplemente yo estaba abrumado. Vi lo que yo tenía en mis manos, mis experiencias, mis finanzas, y vi lo que estaba delante de mí y dije, no hay manera de que esto pueda cubrir aquello. ¿Has estado ahí? Todos hemos estado ahí. Todos llegamos a estos puntos en la vida en el que lo que está en tus manos no va a cubrir lo que está por delante. Para algunos de ustedes puede ser su matrimonio. Se casan y amas a ella, lo amas. Pero te das cuenta de repente que ellos trajeron algunas dinámicas familiares, algunas cosas al matrimonio que te sorprendieron. Y dices, no sé si yo tenga la habilidad de manejar eso. Y para algunos de ustedes, pues son personas de negocios y comenzaron un negocio nuevo, qué bueno. Y de repente te diste cuenta, la competencia es más grande de lo que yo pensaba. Lo complejo es más profundo de lo que yo pensaba. Y yo no sé si con mi experiencia y mis recursos yo pueda administrar eso. Y nos sucede a nosotros en un sinfín de maneras. Padres que están envejeciendo, hijos que están adictos a alguna sustancia, retos espirituales. Y quiero darles una historia de la Biblia de cuando nos sentimos abrumados. Cuando lo que tienes en las manos no es suficiente a lo que te enfrentas. Y esta historia viene del Evangelio de Juan. Si tienes la Biblia, puedes ir al índice y encontrar Juan. Estaremos en el capítulo 6 todo este tiempo. Lo que debes de saber es que Juan es el mejor amigo de Jesús. Y él escribe esta biografía como alrededor de 50 a 60 años después de que Jesús muere y resucita. Entonces él estuvo pensando sobre esto por mucho tiempo. Y él registra un milagro en el capítulo 6, que es el único milagro que escribe Juan que todos los otros también escribieron. Ese es el único milagro que está en los 4 evangelios, así de importante es. Y ahora les voy a informar que es cuando alimentó a los 5,000. Ahora, antes de leer esta historia juntos, quiero hacerles una confesión. Estaba pensando acerca de este mensaje, de cuántas veces yo me he sentido abrumado en la vida. Y yo les compartí cuando mi esposa estaba embarazada y yo no me sentía bien, pero a través de toda mi vida no es muy común que yo me sienta abrumado. Y no es porque yo sea genial, es porque cuando yo veo algo delante de mí que es más grande de lo que yo tengo en mis manos, yo le saco. Me voy por otro camino. Y está bien si estás hablando acerca del negocio, si estás hablando acerca de alguna cosa personal en tu vida, pero cuando hablas acerca de tu vida personal y dices, aquí hay un reto, aquí hay un camino que yo creo que Dios quiere que yo tome, pero no sé si yo puedo hacerlo con lo que tenga en mis manos. Eso es un problema. Y esta historia va a abordar cuando te sientes abrumado, ya sea si te sientes abrumado porque algo viene hacia ti, o si te sientes abrumado porque hay una oportunidad enfrente de ti, un camino que Dios quiere que tomes. Esta es la historia. Y quiero que visualices conmigo esto. Porque esto tomó lugar en la punta norte del lago de Galilea. Y fue al lado de la colina que estaba localizada al lado del lago. Dice el versículo 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Ahora, ¿por qué Juan nos diría esto? Porque, pues, Juan era judío. Y este festival era importante para él. Y debe ser importante para la historia también. Y la razón es la siguiente. La Pascua es como nuestro 4 de julio, Día de Independencia, cuando recordaban y también volvían a actuar el éxodo
de Egipto. Entonces mataban a un cordero y comían juntos como familia y reunían a toda la familia juntos y luego celebraban esta comida en memoria de el día de liberación de Egipto. Y entonces todos estos peregrinos, si podías, se suponía que ibas a ir físicamente a Jerusalén a comer, a hacer ese sacrificio. Entonces toda esa gente iba pasando por esa área donde estaba Jesús. Y de hecho hay como un camino principal ahí donde estaba Jesús. Entonces había miles de personas que iban camino a Jerusalén. Por eso había una multitud. Y en esta comida ellos honrarían y recordarían por más de 1000 años lo que Dios había hecho por ellos. El problema era que en este tiempo en la historia, los romanos habían conquistado a los judíos. Y ellos odiaban eso. Y lo odiaban especialmente en la Pascua, cuando su patriotismo estaba en niveles altos porque amaban su país, amaban a su Dios, pero se sentirían abrumados porque verían lo que está en sus manos como nación. No tenían el poder militar, no tenían poder económico para liberarse a sí mismos. Entonces, cada Pascua, ellos están buscando lo que llaman los judíos el Mesías, alguien que iba a venir y les iba a salvar a todos, que iba a despojar al pueblo de Israel de los romanos y liberarlos. Y por eso hay tanta gente aquí y por eso están tan interesados en lo que está haciendo Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerle a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Imagínate eso, Jesús está poniendo a alguien a prueba y para todos ustedes que les gustan las matemáticas, era una prueba de matemática. ¿Y por qué Felipe? ¿Por qué puso Felipe a prueba? Porque Felipe, algo interesante, fue el primer discípulo que siguió a Jesús. Lo puedes ver en el primer capítulo de Juan. Y lo primero que hace Felipe, lo primerito, lo único que hizo Felipe, fue y trajo a alguien más a Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Lo vemos 3 veces. Y cada vez que lo vemos, está trayendo a alguien a Jesús. Y con cada vez, él trae a un amigo con él también. Y su nombre es Andrés. Entonces Felipe y Andrés, 3 veces los vemos y las 3 veces están trayendo a alguien a Jesús. Y Jesús le está poniendo a prueba para ver, yo sé que tú me puedes traer a individuos, ¿me puedes traer a una multitud? ¿Tú crees que yo soy suficiente para construir una multitud? Ahora, versículo 7 dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y tenía razón. Era una multitud enorme. Y los apóstoles, Jesús escogió a estos 12 hombres que son como su núcleo cercano, su gabinete. Son 12 de ellos y Felipe era uno, Andrés era otro. Y tienen fondos. ¿Y saben quién era el tesorero de los fondos? De hecho, es Judas Iscariote. Imagínense eso. Pero él sabía cuánto dinero tenían. No tenían suficiente dinero para hacer un cheque para pagar esto. De hecho, medio año de salario, no tenían eso, pero medio año de salario ni siquiera le daría a una persona un aperitivo, mucho menos un plato fuerte. Entonces el versículo 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Este muchachito vino con su lonchera. No sé si tenía algún tipo de superhéroe, como un niño judío tenía, no sé, a Sansón en la lonchera, pero tiene su lonche. Y es un lonche pequeño. 5 pequeños pedazos de pan. Ahora, no pienses como el pan Bimbo. No era pan Bimbo, pero no sé si te lo puedes imaginar. Eran como unos pedacitos de pan de cebada. La gente pobre comía pan de cebada. No era otro tipo de pan. Entonces este chico es de una familia pobre y tiene 2 pescaditos, son como sardinas, son pequeños pescados y estos 5 panes de cebada y está perfecto para un niño pequeño, pero no para una multitud del tamaño de esta. Y Felipe ya hizo la matemática para las finanzas, dijo, no tengo el dinero para pagar esto. Y luego Andrés hace la matemática con el pan y los peces y dice, no es suficiente. Y el problema matemático, y por cierto, ellos reprobaron, el problema se veía de esta manera. 5 más 2, 5 panes, 2 pescados, dividido entre 5,000,
Y eso no es 5,000 individuos, es 5,000 familias. Cuando contaron a los hombres, estaban contando a las cabezas de familia. Entonces, 5 panes más 2 peces dividido por 5,000 es igual a no es suficiente. Y entonces dice lo siguiente: lo que está en mi mano no es suficiente para lo que está delante de mí. Simplemente no es suficiente. Entonces veo esta fórmula y pienso, así es como exactamente yo he manejado mi vida. Yo no digo que nunca he tomado riesgos, pero yo le saco al riesgo. Si lo que está en mi control, lo que está dentro de mis habilidades, no puede encargarse de lo que está delante de mí. De nuevo, si estamos hablando acerca de finanzas, pues puede ser una buena regla. Si hablas acerca de riesgos en negocios, también una buena regla. Pero cuando hablas acerca de tu fe y Dios te está llamando a tomar un paso, a hacer algo por Él, y simplemente porque el reto es grande, no significa que tú no debes de ser valiente. Porque el problema con esta ecuación es que faltaba algo en la ecuación. Para todos ustedes que les gusta la matemática, había un factor integral que faltaba. ¿Y sabes cuál era? Cristo. Solamente veían lo que tenían en sus manos. No estaban considerando quién los respaldaba. Y Jesús se va a insertar en la ecuación en el versículo 10. Jesús dijo, hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. De nuevo, son padres de familia. Yo he caminado por ahí y se podían sentar ahí al lado de la colina y podían escuchar a Jesús enseñar. Es un local ideal para un sermón. Pero ellos no solamente venían para un sermón, estaban emocionados acerca de cualquier persona que podría venir y liberarles de los romanos. Estaban emocionados de cualquier persona que podía venir y alimentar a sus familias porque eran pobres. Estaban emocionados de cualquier persona que podría darles sanidad. Entonces Jesús está muy cansado, muy cansado. Jesús se acaba de dar cuenta que su primo, Juan el Bautista, ha sido asesinado. Si has visto alguna vez la serie The Chosen, me encanta cómo lo hicieron porque es una relación cercana que tenían Juan el Bautista y Jesús. Entonces, él está doliendo. Y dice que Jesús vio a esta multitud que eran como ovejas sin pastor y habló con ellos. Estuvo todo el día enseñándoles, todo el día sanándoles. Y ahora va a pasar la tarde y la noche dándoles de comer. Versículo 11 dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Ahora, tienes que escuchar con oídos judíos. Ponte tu yameca. Cuando dice que Jesús levantó el pan y dio gracias por el pan, se le llama eso el pan de la tierra. Él levanta el pan y da gracias. Eso es lo que hacía un padre de familia. Alrededor de todas las mesas judías era el trabajo del papá orar y darle las gracias a Dios por la comida. Lo diferente es que esta no es una familia. Estas son 5,000 familias. Jesús no solamente es el padre de una familia, es un padre de un ejército. Él es padre de una nación. Y ellos comenzaron a captar esto, especialmente cuando distribuye todo. Y esto es un hecho muy increíble. Tienes este recurso. Y si tienes algo en tus manos, este niño pequeño tenía algo en sus manos. El milagro no sucede por lo que tienes en tus manos. El milagro sucede por lo que tú das. Y Jesús, al poner a Felipe a prueba, le está invitando a ser parte del milagro. Y te está invitando a ti a ser parte del milagro también. Si tú solamente le das lo que tú tienes. Él dice, yo no puedo hacer un milagro con lo que tú tienes en tus manos, pero si me lo das, entonces puedo hacer algo extraordinario con ello. Entonces, para mí, yo dejo que tú veas al espejo también, pero a mí me trae mucho redargullo porque me pregunto, ¿de cuántos milagros pudo haber yo formado parte? ¿De cuántas aventuras pudo haber yo formado parte si yo consideré quién me estaba respaldando y no lo que yo tenía en mis manos? Versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. A mi madre le encantaría eso. Así que lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas.
¿Por qué? De nuevo, si tú eres aficionado a la Biblia, te va a encantar esto. 12 es el número de tribus de Israel. Esa era la nación de Israel. Y Jesús no solamente hizo suficiente para la multitud que estaba ahí, hizo suficiente para la nación entera simplemente con las obras. Es una historia muy bella, un milagro muy bello, pero la fórmula que nos muestra es la fórmula que yo he utilizado. 5 más 2 dividido entre 5,000 no es suficiente. Pero cuando pones a Cristo en la ecuación, nos vamos de aún no es suficiente a más que suficiente. Ahora, tengo que preguntarte, ¿tú crees eso? Porque yo creo que en todos nuestros campus el Espíritu Santo está obrando en este momento en los corazones de hombres y mujeres y jóvenes. Y Dios está diciendo, si tú tomas un paso de fe, si tú me entregas lo que está en tus manos, yo puedo hacer un milagro con ello. Y tú no es suficiente, se va a convertir en un más que suficiente. Va a haber sobras. Pienso en la pareja que está batallando en su matrimonio y ves los retos que están delante de ti. Y ves que lo que está en tus manos, tus propias habilidades, tus recursos no son suficientes. Pero si tú dejas que Jesús entre a tu matrimonio, será más que suficiente. Y vas a poder bendecir a otros matrimonios. O volteas a ver a tu propio hijo. Y si están batallando con una adicción o tienen algún reto de aprendizaje o quizá en sus relaciones están batallando, tú dices, como padre, veo lo que yo tengo y no es suficiente. No tengo suficiente dinero para toda la consejería que necesitan. No tengo la sabiduría para todo lo que ellos necesitan en mi hogar. Pero si tú le entregas lo que tienes en tus manos a Jesús, tú no es suficiente, se va a convertir en más que suficiente. Algunos de ustedes tienen una pasión en su corazón por alguna injusticia social y Dios te ha estado animando a hacer algo con eso, pero no tienes la educación, o no tienes los recursos, o no tienes las habilidades para poder hacer algo así. Pero si realmente estás siendo llamado por Dios, Él te está poniendo a prueba para que tú des, para hacerte parte del milagro al dar lo que tú tienes, para que tu no es suficiente se convierta en un más que suficiente. Y de hecho, eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, excepto que voltean a ver a Jesús y están enamorados de él. Y ustedes también lo estarían. Mira el versículo 14, dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Es parte del problema, es un profeta. Versículo 15, pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Voy a profundizar en lo que está sucediendo. La gente está enamorada de Jesús. ¿Por qué? Pues porque les dio de comer, obvio. Y como ellos, tantos de nosotros venimos a Jesús por lo que podemos obtener de Él, no por lo que Él puede convertirnos. No hay milagro ahí. Yo soy culpable de lo mismo. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, damos nuestros diezmos, haces todo esto y luego volteas a ver tu vida y dices, estoy haciendo esto. Estoy haciendo lo que me pides hacer, pero no te estás moviendo como yo esperaba que te movieras. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a Él para lo que queremos de Él, no por lo que Él nos puede hacer. Entonces Jesús los corre. Y es interesante, Él quería ser rey de judíos, pero si Él deja que ellos a la fuerza lo hagan un rey, si lo llevan a Jerusalén y marchan ahí y lo ponen en el templo, Él va a ser un rey a la fuerza. Y si Jesús hubiera permitido que ellos lo hubieran convertido en rey, se convertiría en un rey en los términos de ellos. Él quiere ser no solamente rey de Israel, sino rey del mundo y el salvador de tu alma, no solamente el que llena tu vientre. Y en esta experiencia, nosotros queremos más de Dios, pero nos enfocamos en lo que Él nos puede dar, en lugar de lo que Él puede convertirnos. Y simplemente Él se va. Y lo peor es que también corre a sus discípulos. Ellos tendrían que haber estado súper enojados. Jesús, ¿qué estás haciendo? Ese es el momento que estábamos esperando. Hemos estado esperando que la gente te reconozca como rey y ahora te están reconociendo y tú los corres. Sí, y también te voy a correr a ti. Vete, súbete a la barca y cruza el lago. ¿Qué? Y se va a la montaña y comienza a orar.
Y quiero que en tu mente puedas visualizar esto. Jesús sentado en la montaña, viendo al lago. El lago mide 9 millas del norte al sur. Lo puedes ver de esa montaña, todo el lago completo. Y 6 millas este a oeste. Entonces Jesús pasa ahí horas orando. ¿Y sabes qué están haciendo los discípulos? Están remando en contra del viento en una tormenta. Y están atorados. Y dice en el versículo 16, cuando ya anocheció, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unas 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo, que soy yo. ¿Qué momento? Jesús está caminando sobre las aguas, nunca se lo hubieran esperado. Tú tampoco te lo hubieras esperado, pero ellos están remando, están con fuerzas, lo puedes sentir. Tus músculos están doliendo, están quemándose y no te puedes acercar a la costa. Y esos veteranos, Pedro, Andrés, Juan, ellos eran pescadores, ellos ya sabían la tormenta que estaban enfrentándose era peligrosa. Están ahí, están diciendo, nos vamos a ahogar. Y luego dicen, no, pues peor aún, ahí hay un fantasma. Tiene que haber un fantasma aquí. Estamos en medio del lago. Estaban ahí en medio del lago. Y luego Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. Ahora, tengo que decirlo en hebreo. Así que pónganse su yámica de nuevo. Yahvé. Soy yo. En hebreo sería Yahvé. Jesús está declarando que Él es Dios. Y si tú pones este milagro de alimentar a los 5,000 y caminar sobre las aguas, lado a lado, para todos ustedes que les gusta la Biblia, me encanta, a mí también me encanta la Biblia. Entonces, estos 2 milagros, lado a lado, igualan los primeros 2 versículos de la Biblia. Génesis 1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Jesús creó ahí mismo, en la colina, suficiente comida para alimentar a 5,000 familias. Y luego Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahí está Jesús caminando sobre las aguas en una tormenta hacia los discípulos. Si piensas en lo que está haciendo Jesús, Él les está mostrando quién Él es. Porque si dejas que ese tipo de Jesús entre en tu circunstancia de vida, lo pequeño que hay en tus manos es más que suficiente porque Él te estará respaldando. ¿Tú crees esto? Ahora, aquí es donde termina la historia en Juan y Él continúa y habla acerca del sermón que compartió el siguiente día, pero algo más sucedió esa noche. Y hay solamente un escritor del Evangelio que lo escribe. Marcos, Lucas y Juan continúan, pero Mateo pone esto en la historia. Y quiero leerles esto porque, para mí, esta es la parte más importante que sucedió esa noche. Para mí, tomar un siguiente paso y tomar lo que está en mis manos y entregarlo a Jesús para que mi no es suficiente se convierta en un más que suficiente. Quizá hayan escuchado esta historia. Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. A mí me movió esto y aún de niño me movió esto, entonces intenté hacerlo. ¿Quieren escuchar la historia? Fue ridículo. Tenía yo como 12, 13 años en secundaria y estoy parado a la orilla de una piscina y digo, qué padre si yo tuviera suficiente fe para caminar sobre las aguas. Y no sé, pues tenía 12 y dije, pues ¿cómo agarras fe? O si eres adulto, ¿cómo agarras fe? Y dije, si yo hago unos puños y simplemente creo con todas mis fuerzas, y yo lo pensaba en mi mente, decía, yo creo, y estaba ahí citando las escrituras, estaba orando, y finalmente dije, ya lo tengo, ya tengo la fe, yo creo que voy a caminar sobre las aguas, y tomé ese primer paso, y me rebauticé. Entonces, yo no culpo a Pedro, él caminó más que yo.
él se sale de la barca y luego dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Quiero que vean dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad. Cuando tú te sales de la barca, ¿vas a fracasar? Es muy probable. Muy probable. Pero Jesús va a sujetar tu mano. Él sigue siendo el Dios sobre las aguas. Y lo otro que yo noto en este pasaje es que todos queremos que Jesús se suba a la barca. Jesús, súbete a la barca, entra a mi vida, haz vida conmigo, Jesús. Pero Él no se sube a la barca contigo hasta que tú te salgas de la barca. Y hasta que tú estás listo para responder en fe a lo que Él te está llamando a hacer, no es muy probable que vas a tener esa experiencia de cercanía con Él que realmente deseas. Lo otro que yo noto es que, ¿por qué dudaste? Hace la pregunta. Y es la misma pregunta que quiero que Jesús me haría a mí y Jesús te haría a ti. ¿Por qué dudaste? ¿Cuándo te ha decepcionado Jesús? En tu matrimonio, ¿cuándo te ha decepcionado? Con tus hijos, ¿cuándo te ha decepcionado Jesús? ¿Cuándo no ha estado ahí Jesús para ti? Y quizá no te da todo lo que tú quieres. Quizá deja que tú estés remando con fuerzas en medio del lago, pero Él viene sobre las aguas por ti. Y simplemente pienso en qué tipo de iglesia podríamos ser si todos nosotros tomáramos un paso para salirnos de la barca. Aún si te hundes, Él te va a rescatar. ¿Podrías tú darle lo que está en tus manos para que Él pueda convertir un más que suficiente de un no es suficiente? Y hay miles de maneras que eso puede suceder. Y de hecho estaba yo orando con algunos de nuestros ancianos antes del mensaje y uno me recordó, esto es lo que CCV siempre ha hecho. La propiedad del campus de Peoria fue comprada en un día. $1 millón fueron dados como ofrendas. Un milagro. Lo que Dios ha hecho para reproducir cada uno de nuestros campus, todos los 15, tienen su historia del milagro que Dios hizo. Y para algunos de ustedes, esta es tu biografía. Este no es un sermón que escuchas solamente. Eso es lo que siempre has hecho. Han habido personas que dan extraordinariamente y sirven extraordinariamente. Y a través de todos nuestros campus hay gente en ministerio que están haciendo cosas alrededor de la ciudad y alrededor del mundo, francamente, que son sacrificios extraordinarios y riesgos que están haciendo para salirse a las aguas. Y yo no quiero que tú te quedes atrás cuando Jesús te llame a salir a las aguas. Una de las cosas que estaremos haciendo este año es que estaremos utilizando a nuestra comunidad médica para ir a viajes misioneros médicos. Si tú eres enfermera o enfermero, si eres dentista o médico o oftalmólogo, lo que sea que tú hagas en la salud, podemos utilizarte para servir a los más pobres en el mundo. Y quizá puedes salir de la barca. Habla con tu pastor asociado o tu pastor de campus. Hay formas de involucrarte. Para algunos de ustedes, sientes que Dios te está llamando al ministerio, que puedas trabajar tiempo completo en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Si Dios te está llamando a hacer eso, salte de la barca. Pero para la mayoría de nosotros, Dios no nos está pidiendo cambiar nuestra vocación, sino entregarle nuestra vocación para utilizar nuestra experiencia como abogado para la justicia, o quizá para trata de blancas o cualquier otra injusticia, o utilizar tu habilidad en escuelas para ayudar el sistema de niños sin hogar, en conectarlos con familias cristianas. Y podemos hacer mucho alrededor de la ciudad, pero no podemos hacerlo sin ti. CCV está donde está, no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios es fiel cuando nosotros le damos a Dios. Y ha habido un legado de personas que le entregan a Dios y ven a milagros suceder. Jesús invitó a Felipe a formar parte del milagro. Pedro se invitó a sí mismo al poner a Jesús a la prueba. Y sí, él fracasó, pero aún tiene la medalla de plata por caminar sobre las aguas. Y me pregunto, ¿quién sigue? ¿Quién es el siguiente que se va a poner de pie y va a decir, le voy a dar mi vida a Jesús? Quizá para ti, tu siguiente paso es ser bautizado, públicamente confesar tu fe en Jesús. Y si estás listo a hacer esto este fin de semana en todos nuestros campus, nosotros estamos listos para ti. Yo no sé lo que te está llamando a hacer el Espíritu Santo,
Pero yo sé que nos está llamando a todos a salirnos de la barca. Y cuando nos salimos de la barca, Él se sube. Padre Santo, eres tan bueno. No hay ni una razón que debemos de dudar de ti. Has sido fiel y bueno y bondadoso. Así que hoy, y comienza conmigo, yo te prometo, voy a salirme de la barca. Voy a arriesgarme grandemente y voy a confiar en ti, y que tú vas a recibir la gloria cuando yo fracase y me vas a rescatar. Haz en nosotros más de lo que nosotros podríamos pedir o imaginar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que ir a hacer Jesús famoso.